Hola, ¿qué tal chicos? Pues ya estamos listos para nuestro último tema en cuanto a contenidos de geografía y nuestro tema es desastres en México. Si tú ves la imagen, con desastres nos estamos refiriendo a situaciones de alto riesgo como son los sismos, las lluvias, los huracanes, las inundaciones, las sequías, los incendios y muchas otras cuestiones que ponen en peligro tanto lo material como espacios naturales, pero sobre todo la vida de muchas personas. Y también en este tema vamos a tratar de reconocer algunas acciones que nos van a funcionar para prevenir precisamente todos estos riesgos. Pues bien, vamos allá. Vamos a necesitar primero nuestro libro de geografía y ya estamos listos. Bien, para comenzar nuestro tema, primero te voy a leer esta pequeña carta que recibe Donají y viene desde Teciutlán, Puebla. Dice así: Hola Donají, te escribo desde Teciutlán, en la Sierra Norte de Puebla. Me llamo Olin, pero mis amigos me dicen Oxga, porque me muevo como venado al jugar fútbol. Olin significa movimiento en náhuatl y Oxga, venado en mi lengua totonaca. Ayer vino mi tía Citlali y, como llovió mucho, recordó que en octubre de 1999 llovió tanto que se desgajó parte de la colonia La Aurora, cerca de mi casa. Nos contó que la lluvia duró 10 días. Al octavo se oyó un ruido muy fuerte, como si el suelo se rompiera, y al poco rato, personas angustiadas caminaron hacia el panteón. Cuando llegaron ahí, escucharon gritos y llantos bajo la lluvia persistente. Muchas tumbas y casas habían desaparecido. Se cayeron. En el noticiario dijeron que hubo un deslizamiento que se llevó la parte oriente del poblado y, como se habían suspendido las clases y otras actividades, la mayoría de las viviendas estaban habitadas, por lo que murieron más de 100 personas. Luego dijeron que llegaron los del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, y Protección Civil, para investigar las causas del deslizamiento y alentar a las personas de todo el municipio a realizar acciones que evitaran otro desastre similar. La maestra nos explicó qué es un desastre y dice que ocurren en todo el país y en el mundo. Espero que tú nunca hayas vivido algo tan terrible como esto. Escríbeme para contarme si ya estudiaron la lección de desastres y cuáles han ocurrido en tu entidad. Hasta pronto, Eugene. Qué fuerte esta carta, ¿no creen, chicos? Pues bien, aquí describe perfectamente una de estas situaciones de desastre. ¿Viste cómo hubo pérdidas tanto físicas como humanas? Y causa también revuelo, causa preocupación entre el poblado, lo que nos lleva a tomar ciertas medidas precautorias. Pues bien, vamos a ir conociendo un poquito más de estas acciones, de cómo dar respuesta a una situación de riesgo, pero mayormente cómo prevenirla. Vamos a nuestra siguiente página. Bien, ya estamos en la página 167 de tu libro de geografía y dice acá: los desastres que enfrentamos. Con el estudio de esta lección, identificarás los tipos de desastres más comunes en México. Comencemos. Tal como escribió Olin, los desastres afectan a muchas personas y ocurren en todo el mundo. Pueden ser originados por deslizamientos de tierra, lluvias torrenciales, sismos, heladas, explosiones, epidemias y accidentes de transporte. Pero la participación de la sociedad y de las instituciones públicas, privadas y sociales puede ayudar a mitigar sus efectos negativos. ¿Has vivido o escuchado acerca de algún desastre que haya afectado a toda una comunidad, tal como lo describe Olin en su carta? Escríbelo en tu cuaderno. Pues bien, aquí tienes tu primera actividad. En tu cuaderno, con fecha del 4 de junio, me vas a escribir si tú has sabido o escuchado de algún desastre que haya afectado a una comunidad completa. No necesariamente aquí en Michoacán, puede haber sido en otro lugar. Te recuerdo que nosotros durante el ciclo escolar realizamos un pequeño simulacro. ¿Tú te acuerdas por qué fue?
Estoy segura de que con eso ya te di una gran pista para poder escribir sobre este desastre que ocurrió hace unos años en México. Pues bien, ahora vamos a continuar. Dice acá nuestro libro actividad, es decir que esto también lo vas a resolver ya en tu libretita y dice, platiquen acerca de desastres que hayan vivido o de los que hayan sabido y dibujen sobre un pliego de papel un mapa mental del que más les haya impresionado. En esta ocasión lo vas a escribir solo en tu libreta. Recuerda que los mapas mentales son como mapas conceptuales, así como este diagrama que aparece aquí abajo, solo que puedes utilizar más colores, más imágenes y no tantas palabras. No es necesario que me describas todo. Sí me lo puedes poner ahí con dibujitos, con imágenes. Incluso si tienes material cerca, puedes usar recortes. No hay ningún problema y te va a quedar súper padre, estoy segura. Dice aquí también, para ello identifica, número 1, me vas a poner al centro qué tipo de desastre fue. Luego dice acá, ¿cuándo sucedió? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? ¿Qué lugares y personas afectó? ¿Y qué se puede hacer para prevenir otro igual? Aquí dice el siguiente ejemplo es una sugerencia, o si lo prefieres, agrega datos a la información o distribúyela en diferentes formas. Es decir, tú cuando haces un mapa mental es un poquito más libre. Recuerda que los mapas conceptuales son rígidos y llevan un orden según la importancia de lo que se esté hablando y las conexiones que tienes que hacer. En un mapa mental es bastante libre, los puedes colocar donde tú quieras, sencillamente con que pueda responder las preguntas anteriores, qué pasó, dónde pasó, a quiénes afectó y qué se puede hacer para evitarlo, y los puedes acomodar en el orden que tú quieras, los puedes representar con palabras o con imágenes, y te voy a poner acá ahorita una imagen más o menos de cómo debería verse un mapa mental como el que yo te estoy pidiendo. Fíjate bien. Aquí, por ejemplo, este mapa mental habla de los terremotos y dice ¿qué es un terremoto? Es la agitación de la tierra. Y luego dice ¿qué lo provoca? La corteza de la tierra está aquí, ya te va diciendo cómo se provoca, cómo se genera cuando las capas tectónicas empiezan a mover, etcétera, etcétera. Y luego te dice aquí, hay que pedir ayuda, viene por eso la imagen del SOS, llamada de SOS. Dice, tengan en la mano los números de emergencia. Y luego dice en la parte de abajo, deben de tratar de guardar la calma. ¿Recuerdas en el simulacro dijimos hay que buscar las zonas donde podamos resguardarnos, hay que estar calmados, no corro, no grito y no empujo? Y finalmente dice, ¿qué puedo hacer yo para prevenir, para estar listo en caso de que vuelva a repetirse? No nada más para un terremoto, puede ser una erupción volcánica, puede ser un incendio, puede ser muchísimas situaciones. Si fuera, por ejemplo, temporada de lluvias, también prevenir inundaciones. Y dice acá, prepara una mochila. Si te fijas en mi mapa mental, tiene una imagen de una mochila y todos los artículos que yo podría estar preparando para meter en la mochila. Más adelante vamos a hablar precisamente de qué es lo que debes tener a la mano, pero sí es muy importante que ya lo tengas ahí como que premeditado. Pues bien, con esto nos vamos a nuestra página 168 y dice así: aprendamos más. Los desastres. Los desastres alteran negativamente la vida natural, social, económica y cultural del lugar donde ocurren. Pueden estar relacionados con fenómenos naturales, por ejemplo, los ciclones, las heladas, las sequías, los terremotos o los deslizamientos de tierra, o también pueden estar ligados con riesgos antropogénicos. ¿Qué significa esto? Pues que son riesgos ocasionados por errores de las personas o por algunas ambiciones de algunos grupos de personas. Sencillamente todos los riesgos que tú veas ahí como antropogénicos son todos los que tengan consecuencias, que sean consecuencias de acciones de personas, es decir, de seres humanos. Pueden ser en lugares alejados, en la sierra, en no sé, en el mar incluso, o pueden ser dentro de una colonia como en la que habitas tú o donde habito yo. Pues bien, dice acá también, como explosiones en fábricas, epidemias o derrames de sustancias químicas peligrosas. ¿Recuerdas que vimos las sustancias tóxicas? Ambos tipos de desastres pueden ocasionar graves daños, tanto ecológicos como sociales, económicos,
y sobre todo pues pérdidas humanas con las que se puede perder desde un bien material como un automóvil, como una casa, por ejemplo en un incendio, o hasta la vida. Hay que tener por eso estas medidas precautorias. Dice aquí, en septiembre de 1985, varios sismos destruyeron partes importantes de la Ciudad de México. Y si tú recuerdas, hace también unos 3 años más o menos, hubo un nuevo sismo que acabó como que de atemorizar a la Ciudad de México porque es uno de los epicentros más fuertes en todo nuestro país. Sin embargo, los otros estados también podemos correr este tipo de riesgos. Por eso es que hay que investigar. Y vamos a ver qué dice acá. Actividad. Ya viene tu segunda actividad. También va para tu libreta y dice acá. En las imágenes de estas páginas, es decir, de esta página que vemos, pero también de las que van a seguir ahorita, se muestran algunos de los peores desastres que ha enfrentado México. Analícenlos y encierren en un círculo azul los que son originados por un fenómeno natural y en anaranjado los que podrían ser provocados por el ser humano. Y luego vamos a responder las siguientes preguntas. En tu libretita, ahora sí, esto me lo vas a resolver. Dice, ¿cuántos de ustedes han vivido un desastre relacionado con un fenómeno natural? Si tú has estado cerca de alguno de estos fenómenos o algún desastre, como inundaciones, como terremotos, me vas a anotar, por favor, ahí qué situación fue, y si tú no has estado en ninguno, gracias a Dios, pues me marcas ahí, no he vivido todavía un desastre natural de cerca. Bien, la segunda pregunta, ¿cuántos han sufrido un desastre relacionado con una actividad humana? En este caso sí podría ser, por ejemplo, intoxicación por consumir algún tipo de alimento o porque hayan derramado, no sé, se me ocurre que en casa hayan tratado de limpiar con cloro y al mismo tiempo ácido y luego olía bastante fuerte, sentían que se ahogaban o que se haya quedado la llave del gas abierta. Todos estos son desastres que pueden ser ocasionados por el hombre y que nos pueden afectar de manera un poquito más cotidiana. Dice aquí, márcame entonces si has vivido en un desastre natural, luego si has vivido en un desastre provocado por el hombre, tú me vas a poner si sí o si no. Si sí, pues me pones ahí cuál fue la situación. Dice acá luego otra parte que no vamos a hacer porque pues esa tendríamos que estar todos juntos. Dice cuál de los dos tipos fue el más frecuente en su grupo. Ya eso lo averiguaremos más adelante. Bien, dice acá anoten en su cuaderno las peores consecuencias que hayan escuchado o conocen de un desastre. Recuerda que las dos preguntas de ahorita eran en relación a ti, si tú has estado de cerca en alguno de estos tipos de desastres, pero ya esta otra es si tú lo has sabido, si lo has escuchado o incluso si lo has visto en televisión. Dice acá, entre todos hagan una lista que exponga las consecuencias negativas de los desastres en México. Aquí lo vas a hacer tú solito y no te preocupes que seguramente lo vas a poder contestar con las siguientes páginas que vamos a analizar ahorita durante este video. Bien, dice aquí, respondan, ¿por qué vale la pena prevenir? Me lo vas a escribir así en grande. Si no tienes pluma o colores no importa, pero sí trata de resaltarlo en base a tus otros textos donde vas a escribir las respuestas. ¿Por qué vale la pena prevenir? ¿De qué me sirve a mí hacer estas acciones de prevención? Y luego dibujas en tu cuaderno algún desastre que haya sucedido en México. Si tú no recuerdas ninguno, le puedes preguntar a papi, a mami, a tu tía, a tu tío, a tu abuelita o quien esté cerca de ti. Seguramente ellos recuerdan alguno de estos desastres porque México ha vivido bastantes. Recuerda que somos zona de huracanes ya que estamos en medio de dos grandes océanos y que también tenemos zonas sísmicas. Entonces, es muy probable que ellos conozcan de alguno de estos desastres y pídeles por favor que te ayuden a describirlo. Bien, ahora sí, ya que me lo dibujes, le vas a poner ahí qué lo ocasionó, cuándo sucedió, es decir, la fecha. A lo mejor no me digas, ay, el día 17 de junio, pero sí me importa mucho el mes y el año en que sucedió.
dónde ocurrió, en qué estado de la República y cuál fue la causa de ese desastre. Y luego me vas a escribir qué podríamos hacer para haberlo prevenido, qué podrían haber hecho las personas que viven en ese lugar. Bien, con esto nos vamos a nuestra siguiente página. Y dice acá, hay que estar prevenidos. Para que ocurra un desastre deben coincidir en un mismo lugar y al mismo tiempo dos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Pues primero, un fenómeno que represente amenaza o peligro. Ese es el primer elemento. Como podría ser, por ejemplo, un volcán, una población expuesta o vulnerable. Ese es el segundo elemento. Número 1, una situación de riesgo, que puede ser cualquier tipo de situación. Imagínate si vives cerca de una zona petrolera, también es regularmente muy peligrosa para los habitantes. Y pues dice una población expuesta o vulnerable. Con esto de población, regularmente hablamos de personas, pero también puede hablarse de una zona ecológica. Por ejemplo, los incendios que ha habido recientemente aquí en el estado de Michoacán, pues la población afectada serían las reservas naturales que hay en el estado. Ahora bien, dice acá, las lluvias, sismos, huracanes, entre otros, son parte de la dinámica natural de nuestro planeta, por lo que es importante que la población tenga conocimiento de lo que debe hacerse para prevenir desastres. Por ejemplo, si identificamos las zonas de riesgo relacionadas con sismos, incendios o inundaciones, reduciremos la exposición al peligro si no nos ubicamos dentro o cerca de ellas. Es decir, que si nosotros ya sabemos cuáles son las zonas de riesgo, pues podemos evitarlas, podemos a lo mejor no construir nuestras casas cerca, no adquirir propiedades cerca para no estar tan expuestos. ¿Has escuchado de la gente que vive en la playa? Regularmente tratan de comprarlo no tan cerquita a la playa. ¿Y por qué es eso? Pensaremos nosotros los que vivimos lejos. Y claro que nos encantaría estar en la orilla de la playa y casi que tener ahí nuestra casa. Pues el hecho es que las zonas, a lo mejor con agua, pueden ser de riesgo porque no sabemos cuándo hay marea alta, no sabemos cuándo pueda llegar, pues no sé, algún tipo de desastre. ¿Te acuerdas de aquel desastre que ocurrió en Haití cuando hubo un tsunami y todos se inundaron y se llevó gran parte de las casas, de las personas y todo lo que había ahí cerca? Pues bien, estas son las cuestiones que hay que conocer antes de vivir en ciertas zonas. Si es un estado donde tú sabes que hay un volcán cerca que a lo mejor ahorita está inactivo, pues hay que analizar también cuándo fue la última vez que estuvo activo, si no tiene algunas señales de que pudiera volver a comenzar su actividad y entonces decidir si sería conveniente o no vivir por ahí cerca. Y si tú decides, todavía conociendo los riesgos de vivir ahí, pues también saber qué hacer, qué tener listo en caso de que ocurriera para que tú puedas salir ileso. Bien, vienen aquí otras de las imágenes. Recuerda que tu actividad anterior te pedía que con un círculo azul marcaras las de origen natural y con uno naranja las que pudiera provocar el hombre. Dice aquí, si sabemos que en la vertiente del Golfo de México los ríos rebasan sus cauces durante la época de lluvia, entonces es necesario no construir casas cerca de esos ríos y tener planes para actuar rápido en caso de que haya esas inundaciones. Lo mismo ocurre con los riesgos antropogénicos como una gasolinera, un oleoducto, una refinería de petróleo, una carretera o una fábrica. Son lugares que pueden ocasionar accidentes que afectarían una superficie amplia a su alrededor y dañarían una gran cantidad de personas, animales, plantas y viviendas. Si no es posible evitar la construcción de viviendas cerca de los lugares que representan riesgo, entonces debemos estar informados sobre las acciones preventivas para el caso de que ocurra una emergencia. Bien, viene aquí la parte de exploremos y dice observen el mapa de zonas sísmicas y los principales volcanes del Atlas de México en la página 13. Sí, vas a necesitar tu atlas, vas a abrirme tu página 13 y más tarde te voy a decir también qué otra página vamos a utilizar para que lo tengas ahí bien listo. Ahora bien, te pide que lo observes y luego sobrepongas un mapa
con división política. Te lo pide así porque recuerda que nosotros tenemos mapas en la escuela, sin embargo ahorita yo no sé si tienes o no tienes en casa uno cerca, si no, no pasa nada. Con que observes bien el mapa, yo sé que tú más o menos ya ubicas dónde están los estados y si no, puedes recurrir siempre a tu libro Atlas, página 20. Ahí sí viene ya un poquito más delimitado cada uno de los estados para que recuerdes cuál es la ubicación de cada uno. Ahora bien, te pide aquí elabora una lista de las entidades que requieren tomar medidas preventivas frente a erupciones volcánicas o terremotos. Ahí puede aparecer como sismos, ¿ok? Como ya vas a realizar tu lista, te voy a ayudar un poquito porque yo sé que a lo mejor no tienes tus mapas cerca. Entonces, en tu libretita le vas a poner un título y me vas a escribir los estados, dice aquí, que requieren tomar medidas preventivas con sismos o actividad volcánica. Ya te los puse acá, que son Colima, Guerrero, Michoacán, DF, Oaxaca y Chiapas. Y aunque también es menos el riesgo, vamos a mencionar estos otros que es Baja California, Sonora y Morelos. En estos el riesgo es muy bajo, sin embargo, no quiere decir que por eso hay que bajar la guardia, solamente hay que tener medidas precautorias ya previamente preparadas para el caso de que se diera esta situación. ¿Ok? Bien, dice también, hagan lo mismo con el mapa de peligro de inundaciones que se presenta en el anexo en la página 194. Esta 194, si es de tu libro de geografía, el de texto normal, vas a checar ahí el otro mapa y me vas a escribir los nombres de los estados. Dice aquí que estén en peligro de inundación. Con eso también ya te ayudé otro poquito. Te los voy a poner aquí arriba. Son todos estos: Baja California, Durango, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Tamaulipas, el DF, Guerrero, Michoacán, el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Por favor, anótalos de una vez porque vas a necesitar todos estos nombres más tarde para otra actividad. Bien, ahora dice acá, comparen sus listas. No vamos a poder comparar, por eso es que yo te estoy apoyando. Y dice, pregunten a sus compañeros por qué incluyeron o no incluyeron algunos estados. Luego observen en el mapa, las áreas de menor peligro de inundaciones y con base en esa información respondan. Ya te puse acá las de menor peligro, pero tú las vas las de mayor peligro y tú me vas a buscar las de menor peligro. Y ahora con esas vas a escribir las siguientes respuestas. ¿Qué entidades pueden enfrentar desastres por sequías? Ahí también el libro te marca tanto inundaciones como zonas de sequía. Luego, ¿consideras que existe alguna entidad del país que no enfrente el riesgo de desastres, es decir, de ningún tipo de desastres, ya sea de origen natural o social? Si tú consideras que hay alguna que no esté marcada por ahí, me dices cuál es y luego me escribes por qué consideras que no tiene ningún riesgo. Ya, y si tú dices, pues porque no tiene mucha zona de agua, porque ahí no hay zonas petroleras, etcétera, tú me vas a escribir ahí tu respuesta. Pues bien, desde acá, como pudieron ver, existen distintos tipos de riesgos a los que estamos expuestos, de acuerdo con las características físicas del territorio, con la distribución de la población y de sus actividades, y por ello, como sociedad debemos prevenir, informarnos y organizarnos para actuar de manera efectiva cuando se presenta un sismo, un ciclón, un incendio o una epidemia como la que hay justo ahora, ¿recuerdas? Y así evitar que se convierta en un desastre. Ahora bien, te voy a poner acá, por si estás batallando mucho, cuáles son las entidades que pueden enfrentar desastres por sequía. En este caso son Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, San Luis, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Puebla. Si pones atención, ya casi tenemos acá todos los estados de la República. Bien, con esto vamos a nuestra siguiente actividad donde dice apliquemos lo aprendido.
Para enfrentar de manera más segura los peligros naturales y sociales, es indispensable conocer el lugar donde vivimos, las fuentes de peligro y los espacios más seguros, así como los planes familiares, escolares y comunitarios para actuar en caso de alguna emergencia. Las medidas generales para la prevención son las siguientes. Fíjate bien, este tipo de medidas te sirve prácticamente para cualquier zona donde te encuentres y si las sigues, seguramente tu familia y tú van a poder salir ilesos. Dice así: medidas generales para la prevención. En caso de desastre, tal vez tengas que pasar varios días sin salir de tu casa, por lo que tu familia y tú deben estar preparados. En algunos casos, el lugar donde vives puede ser una zona de alto riesgo, así que deberían trasladarse a un refugio temporal que sea más seguro. Tu familia y tú deben hacer una lista de los artículos que necesitarían llevarse. Cada quien debe hacerse responsable de algunas de estas listas o de algunos de estos artículos y saber en qué lugar de la casa se encuentran para no perder tiempo cuando tengas que buscarlo. Deberán cargar sus cosas en una mochila que puedan cargar en la espalda para que puedan tener sus manos libres y defenderse en caso de ser necesario o incluso apoyar a las otras personas. Y estas son todas las listas de lo que vamos a requerir en alguna situación de riesgo. Lo primero es las provisiones para casos de emergencia. Fíjate bien, se necesita agua, mínimo que sean 2 litros diarios por persona, es decir, que si son varios miembros en tu familia, cada uno debería tener listas sus botellas de agua para cada uno. Dice aquí, mínimo 2 litros de agua por persona en envases irrompibles y también alimentos que no necesiten cocerse o cocinarse, y que no se echen a perder, es decir, a lo mejor leche en polvo, alimentos enlatados o empaquetados que puedas cargar varios días en tu mochila sin que se vayan a echar a perder. Bien, también necesitarías posiblemente un destapador, un cuchillo y un abrelatas para toda esta comida que vas a llevar empaquetada. Pastillas o gotas para purificar el agua. Recuerda que no sabemos cuántos días puedas estar allá afuera en peligro y no sabes si va a ser necesario tomar agua de algún lugar cerca que no sea tu agua embotellada porque ya se terminó. Luego dice, necesitan también en la familia al menos una radio, una linterna de pilas con batería de repuesto, es decir, no sabes cómo va a estar la situación, entonces es importante tener una linterna para ya las horas de oscuridad y también tener una radio porque a través de la radio están informando dónde puede haber a lo mejor un albergue o un lugar donde te pueda resguardar, también si estás avanzando hacia un lugar que es aún más peligroso para que tú puedas retroceder con tu familia, etcétera. Dice también velas y cerillos dentro de una bolsa de plástico. Esto en caso de que no tengas linterna, tal vez también te puedan servir estas cosas. Y un impermeable y botas. ¿Por qué? Porque el impermeable regularmente te sirve para protegerte de la lluvia. Sin embargo, también si es una cuestión muy fría, pues va a resguardar el calor cerca de tu cuerpo para que te encuentres un poco mejor. La lista de documentos que deberían estar listos y en bolsas de plástico. Recuerda que si es un evento de inundación, por ejemplo, si tú llevaras todos tus documentos en tu mochila y te mojas la mochila, pues podrían echarse a perder y ya no sirven y muchos de estos documentos ya no se vuelven a hacer. Entonces es importante que los que sean muy importantes como documentos de identificación personal vayan dentro de una bolsita plástica que no tenga hoyitos para evitar que se dañen. Dice acá, pueden ser actas de nacimiento, matrimonio, pasaporte, tu CURP, tu credencial de lector, certificados o constancias de estudios en caso de que tengas que trasladarte a otros estados, documentos agrarios de seguros y escrituras notariales, por ejemplo, quiere decir escrituras de tu casa o de tus bienes, de tu auto también, tu licencia de manejo, tu credencial del seguro social o del listado del servicio médico que tú tienes, dinero en efectivo y también tarjetas bancarias. Viene también aquí todos los artículos que requieres en un botiquín. Te voy a pedir que esto ya los leas tú solito porque si no nuestro video se va a extender mucho. Dice también, si algún familiar sigue un tratamiento médico,
hay que tener lista una dotación de medicamentos de los que él tiene que tomar y también tener una receta guardada entre las cosas que ya estén listas para llevarse en caso de emergencia, porque no saben cuánto tiempo pase y si pueden resurtir o no este tipo de medicamentos. Es importante prevenir todo eso. Dice otras medidas que se deben tomar para evitar que ocurran desastres son revisar las construcciones, casas, escuelas, oficinas, hospitales, entre otras, para verificar que no tengan grietas, no tengan humedad y que se conserven en buen estado. Todo esto se supone que se realiza mínimo cada año para que estés un poco más seguro. Revisar y darle mantenimiento a instalaciones como diques y tuberías de agua y de gas. Señalar de manera clara los lugares de peligro, las salidas de emergencia y áreas de resguardo y de seguridad en todas las construcciones donde habite las personas. Asegurarse de no vivir en un lugar de alto riesgo y estar informado de las medidas de protección civil, de ese barrio, colonia o localidad. Bien, viene otra actividad y dice así: con la ayuda de tu maestro organícense y hagan un recorrido. Este recorrido no lo vamos a realizar, no te preocupes, más adelante te enviaré un pequeño video o lo puedes hacer tú mismo desde Google Maps. Chécame por favor la ubicación de tu casa o si prefieres puedes ubicar la escuela. En Google Maps buscas tu escuela, escribes el nombre de la escuela y ya te aparece. Busca ahí algunas zonas de riesgo y luego vas a buscar las zonas donde tú podrías resguardarte en caso de alguna emergencia cuando tú estás en la escuela. ¿A dónde podrías ir para resguardarte? Recuerda que eso lo hablamos también cuando hicimos el simulacro. Bien, ahora dice: consulten los mapas de zonas de riesgo sísmico volcánico en tu Atlas de México en la página 13 y de inundaciones en la página 194 de este libro, que es la misma que ya habíamos checado hace un momento, para identificar qué tipo de desastre podría ocurrir en Michoacán o aquí en Morelia. Aquí lo buscan en el mapa y listo. Si consideran que en el dibujo faltan elementos naturales o sociales que ustedes recuerdan y que pueden provocar un desastre, pues hay que dibujarlos, chicos. Entre todos comenten y marquen los lugares que podrían ser seguros, que es justo lo que les decía. Y luego hay que tener, por favor, me van a anotar sus números de emergencia, que son el de protección civil, el de bomberos, el de Cruz Roja, el de policía y también el de Locatel. Bien, con ayuda de su maestra expongan, no van a poder exponer, pero bueno, bien. Aquí ya te dice que en las siguientes lecciones vas a empezar a analizar algunos de los desastres ambientales que ocurrieron en México y que posiblemente puedan ocurrir también en el tiempo presente. Dice: en la siguiente lección trabajarás con retos locales, problemas que se presentan en el lugar donde vives, no nada más en México, sino aquí en Michoacán. ¿Qué tipo de problemas tenemos? Recuerda que en este momento de la vida tú estás pasando por uno de estos desastres, que es una pandemia mundial. Bueno, con esto nos vamos a nuestro siguiente ejercicio. Estamos en nuestra guía página 360, Desastres en México. Los errores de las personas y las condiciones geográficas del territorio pueden ser causa de desastres cuando afectan de manera negativa al ambiente. Permíteme un segundito. La sociedad y la economía de la población. Los desastres se clasifican, te recuerdo, en naturales, que son los que pueden provocar el vulcanismo, la sismicidad, los huracanes, las lluvias, las heladas o las sequías. Y los otros son humanos, que son los que son propiciados por acciones del hombre, como las explosiones, los incendios, las epidemias también son provocadas por el hombre, los derrames y en especial derrames químicos, entre otros. Los desastres pueden prevenirse por medio de acciones que eviten en lo posible los daños humanos, materiales y ambientales que estos generen. Por ejemplo, promover la información y la concientización de la población localizada en zonas de riesgo. Bien, vamos a nuestro primer ejercicio. Escribe el número y la letra que correspondan a cada tipo de desastres. Y tenemos aquí en números el 1 y el 2, que pueden ser naturales o humanos. Y luego viene A por sequía, B por lluvia, C por huracán, D por incendio, E por explosión y F por derrame de petróleo. Y aquí nuestros ejemplos dice: inundación en Sonora y Sinaloa. ¿Qué podría estar provocando eso? ¿Es natural o es humano? Natural, entonces le ponemos un 1
coma y vamos a buscar si dice inundaciones en Sonora, ¿por qué se inundaron? Por huracán, y aquí ya te ayudé con el resto. Vamos a analizar los pasos del huracán Patricia por Jalisco en el 2015. Tenemos que es natural y una C de lluvias torrenciales. Eso fue el paso del huracán Patricia. Luego dice explosión de gasolinera en... No alcanzo a ver, perdón. Creo que dice que es Tlahualpan, Hidalgo. Y aquí lo vamos a poner como un 2 porque esa es provocada por humanos y vamos a escoger la E porque es una explosión. ¿Ok? Luego dice, realiza lo que se indica en el mapa de la siguiente página. Ahorita te voy a decir de la siguiente página mientras nos pasamos al número 3 y luego ya volvemos al 2 en la siguiente página. Dice, rodea las letras de los riesgos presentes en cada una de estas entidades y nuestras entidades son Baja California Sur, Tamaulipas, Veracruz y Jalisco. Y las letras que están ahí representan la S, sismos, E de erupción volcánica, H de huracán y D de derrames de petróleo. Pues bien, te voy a ayudar únicamente con la primera, que es Baja California Sur. En este estado, según lo que vimos en el mapa, página, te recuerdo que son la 13 y en esta ocasión vas a usar también la 56, que es donde se complementa la parte de la extracción petrolera, que esos ya son desastres creados por hombres. Recuerda páginas 13 y 56 de tu atlas para revisar estos estados. Y el primero es los sismos. Baja California Sur es una zona alta de sismos, pero también de huracanes. Recuerda que está totalmente rodeada por agua. Bien. Ahora vas a contestarme tú los otros 3 estados. Nos vamos al número 4. Subraya las acciones que sirven para prevenir un desastre. Y las opciones son no construir en zonas con riesgo de derrumbe, cuidar el buen estado de los conductos de gas, jugar con cerillos y fogatas, conocer las salidas de emergencia. ¿Cuáles de estas sirven para prevenir? Te voy a ayudar solo con una y tú me vas a buscar otras 2. Bien, ahora sí nos vamos a nuestra página 361, donde está el mapa que tú vas a completar. Y si te fijas, viene ahí los colores con los que tú debes pintarlo. Ya el mapa ya tiene las divisiones marcadas. Dice aquí, en cuanto a la sismicidad, lo vas a checar aquí abajo. ¿Ya lo viste? Aquí vienen los colores de cómo lo vas a pintar. Y acá la indicación te decía, colorea las zonas sísmicas de acuerdo con la leyenda y luego dibuja el símbolo en la zona de extracción de petróleo donde corresponde. Es decir, tú vas a usar este pequeño símbolo y vas a usar estos colores. Si no tienes colores, trata de colorear con tu lápiz, pero a lo mejor en uno haces lineecitas, en otro cuadritos, etc. Ya hemos visto estos ejemplos en nuestro libro. Y la primera parte dice, de color café, la zona baja de sismicidad. ¿Cuál es la zona baja? Vamos a pensar que esta es la zona baja de sismicidad. Yo no tengo café, te lo voy a poner de morado. Y si te fijas, ya está aquí una linecita marcándote qué es lo que debes de pintar. ¿La viste? Y también está por aquí, en esta parte. De aquí a, perdón, de aquí a aquí. Esta es la parte, ¿vale? Todo eso que queda adentro lo vas a ir pintando. Yo ahorita no te lo voy a pintar todo porque me llevaría muchísimo tiempo. ¿Cómo vas a saber cuáles son? Pues recuerda que tú ya tienes tus mapas en el atlas, así que apóyate mucho con el atlas. Aquí yo ya más o menos te fui pintando la zona de color café. Luego dice de color naranja la zona moderada. ¿Cuál es mi zona moderada? En este caso sería, te lo voy a poner así tipo, a ver, naranja. Este parece rojo en mi computadora, pero espero que tú lo puedas ver casi naranja. Y si te fijaste en tu mapa, ya las líneas ya están marcadas, nada más es para que tú vayas cambiando el color de cada una de esas zonas marcadas. Bien. Luego te pide pintar de amarillo la zona que es alta en sismicidad. Recuerda que
esas también ya las viste ahorita en los ejercicios anteriores, así que es fácil identificar. Y finalmente de azul la zona severa, que pues obviamente va a ser la que ya te dejé ahí como libre y sin color. Bien, la zona ya libre y sin color dijimos de color azul. Y ya nada más, la otra parte que te pedía acá tu guía era, dijimos, dibujar el símbolo del petróleo donde sea zona de extracción de petróleo. Voy a hacer algo nada más para que identifiques. Estas son tus zonas de extracción de petróleo. Déjame te digo, aquí. Checa los estados que hay y pon una en cada uno de esos estados. Y esta es tu otra zona de extracción de petróleo. Bien, una vez que los tienes identificados, pues ya puedes tú irlo resolviendo solito. Y con esto, chicos, concluimos nuestro último tema de los contenidos de geografía. Pues cualquier duda, ya saben, de todas maneras me pueden escribir mensaje a WhatsApp y nos vemos pronto. Hasta luego.